página 17, Ciropedia por Genofonte, libro 1, I.1. Se me ocurrió una vez pensar cuántas democracias habían sido derrocadas por los que prefieren ser gobernados de alguna otra forma que la democrática. ¿Cuántas monarquías, por otra parte, y cuántas oligarquías han sido quitadas de en medio por los partidos populares? ¿Y cuántos hombres que han intentado la tiranía, o bien han sido derrocados inmediatamente, o por el contrario, sea cual sea el tiempo que han permanecido en el poder, son admirados como hombres hábiles y afortunados? Me parecía, de otro lado, haber notado que también en la vida privada, muchos señores, unos con más, otros incluso con muy pocos criados, no eran en absoluto capaces de hacerse obedecer, ni siquiera de esos pocos. Pensaba además que también los boyeros ejercen su mando sobre los bueyes, los cuidadores de caballos sobre los caballos, y que todos los llamados pastores, con razón, pueden ser considerados gobernantes de los animales que guardan. Y por cierto, que me parecía observar que todos esos rebaños obedecían más a gusto a sus pastores que los hombres a sus gobernantes. Los rebaños, en efecto, van por donde les llevan sus pastores, pasen en los lugares a donde les conducen y se abstienen de los que les prohíben. Además, permiten a los pastores servirse tal como deseen de los productos que ellos dan. Es cierto, por otra parte, que nunca hemos tenido noticia de que rebaño alguno se haya sublevado contra su pastor, ni por no quererle obedecer, ni por no permitirle utilizar sus productos, sino son más hostiles con las personas distintas de las que los guardan y sacan provecho de ellos. Los hombres, en cambio, contra nadie están más dispuestos a rebelarse que contra aquellos que advierten que intentan dirigirlos. Reflexionando sobre estas cosas, me daba cuenta de que en este punto era más fácil para el hombre, de acuerdo con su naturaleza, gobernar a todos los demás seres vivos que a los hombres. Pero cuando me vino a la mente que había existido Ciro el persa, quien había logrado que le obedecieran tantísimos hombres, tantísimas ciudades, tantísimos pueblos, a partir de aquí me vi forzado a cambiar de opinión y reconocer que el gobernar a los hombres no debe estar entre las cosas imposibles ni difíciles, si se sabe hacer. Al menos a Ciro nosotros sabemos que le obedecían de buen grado, pueblos que vivían a muchísimos días de camino, otros incluso a meses, otros que ni siquiera le habían visto nunca, otros que sabían bien que nunca podrían verle y que, sin embargo, permanecían voluntariamente bajo su dominio. Porque, además, fue tan superior a los otros reyes, tanto los que habían recibido el mando por herencia paterna, como los que lo habían conquistado por sí mismos, que el propio escita, a pesar de ser los escitas numerosísimos, no hubiera podido adueñarse de ningún otro pueblo y contento hubiera estado con mantener el mando en el suyo propio. Y lo mismo el tracio sobre los tracios, y el ilirio sobre los ilirios, igual que todos los demás pueblos de quienes tenemos noticia. Ejemplo es el hecho de que los pueblos de Europa se dice que todavía ahora son autónomos,
e independientes unos de otros. En cambio, en los de Asia, que Ciro encontró exactamente igual como autónomos, tras ponerse él en movimiento con un pequeño ejército de persas, impuso su hegemonía sobre los medos, que la aceptaron voluntariamente, y sobre los hircanios, también con su consentimiento. Asimismo sometió a los sirios, a los asirios, a los árabes, a los capadocios, a los habitantes de las dos Frigias, a los lidios, a los carios, a los fenicios, a los babilonios. Extendió también su dominio sobre los bactrios, los indios, los cilicios, e igualmente sobre los cacas, los paflagonios, los magaridas y otros muchísimos pueblos de los que ni siquiera se podrían decir los nombres. Dominó también sobre los griegos de Asia, y tras una expedición por mar sobre los chipriotas y los egipcios. Y por cierto, que mandaba sobre estos pueblos que ni hablaban su propia lengua ni una lengua común entre ellos. Con todo, él, por el temor que inspiraba, pudo extender su imperio sobre un territorio tan grande que todos temblaban ante él y nadie se atrevía a intentar nada en contra, y pudo, por otra parte, imbuir a todos tal deseo de serle agradables que siempre consideraban adecuado ser gobernados de acuerdo con su opinión. Conquistó tantos pueblos que costaría trabajo recorrerlos en cualquier dirección que se tome desde el Palacio Real, sea hacia oriente, sea hacia occidente, sea hacia el norte, sea hacia el mediodía. Fue así como yo, convencido de que ese hombre era digno de ser admirado, empecé a investigar de qué linaje era, cuál era su carácter y cuál había sido la educación recibida para ser tan diferente a los demás hombres en el arte de mandar. ¿Cómo adquirió él la educación para aprender a mandar? Así pues, toda la información obtenida, igual que mis propias impresiones acerca de él, todo eso es lo que voy a intentar a exponer. Página 18.